Hola de nuevo, chicos. Vamos a ver la parte que tocaba para hoy del tema de instrumentos para la resolución de conflictos, del tema que nos tocaba para ver, y vamos a ver, pues bueno, los principios básicos para esta resolución de conflictos. Eh, Son normas de carácter general y universal y bueno, pues la mayor parte de ellos contribuyen a resolver conflictos y por lo menos contribuyen a una cultura de paz y de tolerancia y de llevarnos pues lo mejor posible, y con esto o siguiendo esto pues podremos conseguir evitar que los conflictos sean demasiado grandes y que se haga pues una pelota demasiado grande. Son cuatro: tenemos aceptación, tenemos respeto, tenemos diálogo y tenemos no violencia. Aceptación, tenemos que aceptar, y es una cosa que desgraciadamente en este momento falta mucho, que pensamos distinto, que somos diferentes, que tomamos decisiones diferentes, que somos distintos a nivel físico, que tenemos diferentes criterios, que tenemos otras ideas, que en definitiva tenemos otra manera de pensar, y eso no nos hace mejores o peores que otras personas. Es más, no nos debería ni de molestar que otra persona pensase distinto a nosotros. Eh, no hay cosa más enriquecedora que otra persona piense distinto a ti, y al final tener un debate sobre eso pues hace que tengamos una perspectiva quizás distinta a la que nosotros teníamos y de la que nosotros pensábamos, y que, bueno, nos hace ver las cosas de diferente manera. Luego tenemos el respeto, que va muy ligado a la aceptación, que supone conceder al otro el valor que merece como persona, aunque discrepemos lo que estaba diciendo, ¿vale? Aceptación y respeto pueden ir de la mano y van de la mano. No tiene por qué otra persona que piense distinto a nosotros que sea peor que nosotros. A ver, tiene el mismo valor o más que nosotros, con lo cual, pues bueno. Yo siempre tengo no un criterio, sino una forma de pensar y una forma de actuar, y es que no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, con lo cual, si todos nos aplicásemos eso, pues todo iría bastante mejor, pero esto es cosa de cada uno. Luego tenemos el diálogo, que se refiere a ser capaces de expresar ideas siempre y cuando no dañen a los demás. Nosotros podemos defender nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero sin tener que pisar a nada ni a nadie. Una vez que pisamos a alguien o algo, pues desgraciadamente no estamos cumpliendo ni la aceptación ni el respeto hacia la otra persona. Con lo cual, pues con eso creo que está todo dicho y que es necesario que algunos, y más en esta época en la que estamos, y no estoy hablando de vuestro nivel, sino a nivel más pues, dirigentes de este país o dirigentes de esta comunidad o dirigentes de este ayuntamiento o dirigentes de lo que sea, pues tuvieran esto en cuenta, porque está muy bien el tema de vamos a dialogar, vamos a llegar a un acuerdo, pero luego la realidad es que se pisan los unos a los otros, perdón, y, y no llegamos a ningún punto. Y luego tenemos no violencia, que es luchar contra las injusticias sin perjudicar a los demás, a pesar de que apoyen dicha situación. Que Y aquí hay miles de ejemplos que no voy a poner, que todos sabemos cuáles son, pero el fin, o sea, la violencia no justifica lo que tú quieras hacer. Y la violencia no se puede utilizar en ningún caso. Al final, por mucha razón que tenga mucha gente en muchas cosas, una vez que recurres a la violencia, pues pierdes toda la razón. Te rebajas al mismo nivel de esa gente que apoya cosas que no son normales, que son injustas, ¿vale? Y al final te rebajas a su nivel. Deben contemplarse como principios básicos a la hora de resolver conflictos, lógicamente, ¿vale? Y entonces hay que tener una serie de cosas en cuenta, pero aplicando esto es muy difícil, siempre van a surgir conflictos, ¿vale? Pero serán conflictos muy banales. Si nosotros aplicamos esto, pues tendremos conflictos más banales. No quiere decir que no lleguemos a tener un conflicto importante,
pero bueno, aplicándonos esto, la verdad es que es difícil que el conflicto llegue a mayores, ¿vale? Pero esto sí que es súper importante que lo tengamos claro. Luego tenemos una serie de fases, que con esto vamos a terminar la clase de hoy, una serie de fases en la resolución de conflictos, ¿vale? La primera es conocimiento, diagnóstico en la segunda, reducción, solución del problema y acuerdo final, ¿vale? El tema del conocimiento, pues lógicamente ser consciente de que hay un conflicto. ¿Cuántas veces vosotros no le habéis dado importancia a una situación y un amigo o una amiga, pues, ha hecho de eso una pelea y lógicamente, pues, bueno, es lo que hay. El conflicto, lógicamente, es una parte de nuestra vida y es una cosa que nos hace crecer, y es importante saber cómo reaccionamos ante conflictos, ante qué tipo de conflicto, dependiendo quién sea la otra persona o personas, con lo cual... Luego tenemos la fase de diagnóstico, en la que cada parte, pues imaginar un amigo y yo, evaluamos pues, qué consecuencias tiene ese conflicto. Luego tenemos la tercera parte, que es la de reducción, que reducimos la carga emocional, que esa carga emocional muchas veces nos dejamos llevar por ella y nos hace que el conflicto le demos mucha más importancia de la que realmente tiene. Y bueno, pues hay que intentar resolver ese conflicto dejando al lado la energía emocional. Se comprenden que hay diferencias y se adopta una actitud de apertura y de empatía con la otra persona para intentar entender qué es lo que dice y qué es lo que pide la otra persona, igual que la otra persona tiene que entender lo que nosotros pedimos. Solución del problema, fase en la que se ponen en marcha procesos de solución de ese problema y, lógicamente, llegamos a un acuerdo y a alternativas beneficiosas para los dos, ¿vale? Y, por último, tenemos el acuerdo final, si a esto le da la gana, que tenemos el acuerdo final, aparte tenemos el tema de las posiciones y los intereses, ¿vale? Pues mi posición, mis intereses y, bueno, pues cómo hay que dejarlos a un lado o no para, bueno, pues llegar a ese acuerdo con la otra persona. Y, por último, tenemos el acuerdo final, que es donde construimos el acuerdo en el que vamos a llegar, que aceptamos las dos partes de forma voluntaria y que, bueno, tiene que tener una serie de habilidades básicas, especialmente en la mediación y la negociación, que son diálogo, escucha activa, actitud favorable a la resolución del problema, establecimiento de normas en un arco ético y democrático, apertura ante alternativas propuestas, empatía, manejo de la agresividad. Esto no es más que poner en práctica los 4 puntitos que he dicho previamente, ¿vale? Aceptación, diálogo, no violencia, respeto. Esto no es más que eso, es un resumen de eso. Con lo cual, pues bueno, es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Dicho esto y visto las dos partes, ahora subiré la tarea de esta semana. Sé que la semana pasada no subí tarea, tuve un problema y no subí tarea, y como no la subí, pues no os preocupéis que no va a haber tarea. Voy a subir la tarea de esta semana, que va a ser pues, muy relacionado con esto que estamos viendo de los conflictos. Por lo cual, pues bueno, ahora lo subiré a Classroom y nada, chicos, nos vemos la semana que viene.